¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que todos muy, pero muy bien. Comenzamos una vez más en este segmento Hablemos de Acupuntura y el día de hoy tenemos a un grande a nivel nacional de la medicina tradicional china. El día de hoy estaremos con Tomás Díaz, quien es director del Centro Meridiano y a quien voy a entrevistar para abordar una temática muy, pero muy interesante relacionada con el proceso de gestación y también con la posición que puede adquirir el feto durante el periodo en el que está en el vientre de la madre. Todo esto y más acá en Kinechen, ya que, ojo, Tomás va a ser parte del equipo de expositores de el próximo seminario de medicina tradicional china basada en la evidencia, ¿vale? Así que la idea es que el día de hoy puedan participar, realizar las actividades en base a conocer un poco más de la historia de Tomás y también fomentar esta profundización de esta temática que es muy, pero muy interesante, ¿vale? Así que vamos a esperar un breves minutos que ingrese Tomás para comenzar. Acá ya está Tomás. Vamos a ver. Gente linda, pueden ir comentando desde qué parte del mundo están viendo esta transmisión, ¿vale? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Te escucho un poco lejos. Dame un segundo. Vale, tranquilo. Ahí sí. Ahí se ve. Ya. Cuéntanos, Tomás, ¿cómo ¿Cómo? estás con este día? Ojo, que el día de hoy acá en Chile es feriado y estamos realizando esta transmisión para fomentar este proceso de difusión de este tremendo seminario que se viene el 16 de julio del presente año. Ahora sí, comenzamos entonces con todo. Cuéntanos, Tomás, ¿dónde te encuentras y en qué lugar trabajas? Hola a todos. Primero que nada, hola Kinechen, ¿cómo estás? Muchas gracias Excelente. por esta transmisión. Es un día bastante relajado para nosotros aquí en Chile. Yo estoy aquí en Santiago. Trabajo en Centro Meridiano hace ya 10 años aproximadamente. Estoy en Santiago, un día feriado, un día relajado, así que muy contento de estar acá y de empezar esta transmisión. Tremendo, tremendo, tremendo. De momento, la gente linda, recuerden, pueden ir comentando desde qué parte del mundo están viendo esta transmisión. Yo en particular, por ejemplo, estoy acá en Macul, en Santiago de Chile, en la capital, y comentarles que hace una hora pasó una nube dejando lluvia, trueno, relámpago, de todo. Era la previa para la transmisión del día de hoy. Oye, Tomás, tú cuéntanos, estás acá en Santiago, ¿en qué parte te encuentras? Estoy acá en Las Condes, donde queda mi centro. Estoy hoy día, vine a transmitir desde Centro Meridiano, eh, Perfecto. que está ubicado en Las Condes, en el barrio del Golf. Y eso, y también escuché los truenos y los relámpagos. Así que es un buen augurio de que la naturaleza aquí nos está acompañando. Está haciendo presente, exacto. Oye, Tomás, esta es la pregunta que a todo el mundo le gusta que le hagan, y es así. Cuéntanos, ¿cómo comienza tu relación con la medicina tradicional china y en particular con la acupuntura? No sé si sea la pregunta que a uno le gusta que lo hagan cuando uno lleva mucho tiempo. Yo llevo, yo llevo ya casi 20 años, 21 años para ser exacto, en la acupuntura, llevo harto rato, y me gusta decir que cuando yo empecé en la acupuntura, a estudiar acupuntura, había muy poquitos cursos, muy poquitos lugares Mm. donde se enseñaba y donde se aprendía acupuntura, y eran cursos bien difusos. A mí me tocó ser el primer curso de la Escuela Latinoamericana de Medicina China, cuando todavía no era escuela, eran solamente cursos, y la promesa de esos cursos era que terminábamos con una pasantía en China. Entonces, eso era lo que realmente nos motivaba a seguir aprendiendo y a seguir descubriendo qué era esto de la acupuntura o la medicina china. Eso era desde el 2001 al 2002 aproximadamente. El 2003 fui a China
hacer esa pasantía y a terminar todo el proceso de aprendizaje. Eso fue 2000, 2001, 2002, más o menos. Perfecto. Entonces, ya ha pasado bastante tiempo. A mí me tocó una experiencia bien particular con la acupuntura porque después de la universidad o durante la universidad tuve un accidente bastante importante donde me fracturé un tobillo, un hueso que se llama astrágalo, que es bien complicado de consolidar. Y en ese entonces ocupé acupuntura para rehabilitarme, para mejorarme, y fue impresionante el efecto. Entonces, desde ahí en adelante, quedé muy enganchado con la acupuntura, empecé a investigar y encontré este curso de la Escuela Latinoamericana. Y tuve la suerte de ser uno de los primeros alumnos y de continuar en esa escuela enseñando por lo menos unos 15 años más. Entonces tengo una historia bastante grande, bastante extensa en la acupuntura en Chile, por lo menos. Me tocó ser también participar en la comisión que regulaba la acupuntura en Chile. Me tocó participar en la elaboración de los exámenes que hoy día regulan a los acupunturistas. Entonces, me ha tocado una experiencia bastante interesante en términos de lo que pasa con la acupuntura en Chile. Y también yo agregaría a tu historia parte de las publicaciones que he realizado respecto a medicina tradicional china, que desde mi punto de vista estamos al debe a nivel nacional y también a nivel sudamericano. Yo creo que parte de lo que tú has hecho en cuanto a fomentar la difusión desde el punto de vista científico, creo que es el ejemplo a seguir, ojo, a nivel nacional y también internacional, para poder describir qué es lo que estamos haciendo. Y eso también es lo que creo que tenemos que seguir avanzando en la línea de buscar evidencia tanto clásica, moderna, científica y basarnos también en estos parámetros que nos piden para describir cuáles son los efectos que se logran con ciertas técnicas, con cierto tipo de intervención. Sí, totalmente. Ahora, a mí me gusta siempre mencionar que estamos, estamos en un entorno, en un ecosistema que permite que podamos dedicarnos a la medicina china muy clásica, Claro. llámese dinastía Ming o Dinastía me- Han. medicina china de síndromes, y también podemos dedicarnos al mismo tiempo a cosas más modernas, como, no sé, la Claro. acupuntura japonesa o la acupuntura médica basada en evidencia. Entonces tenemos esa riqueza hoy día de poder combinar diferentes técnicas que a mí o a ti te hacen sentido. Y eso es súper, súper interesante. Tuve la gran suerte de participar en un equipo que, de medicina occidental que formuló un manual que es de reproducción humana, y me llamaron a mí a formular un capítulo que era exclusivo de medicina china, y eso me obligó de alguna forma a hacer una revisión bibliográfica de los últimos 10 años en ese entonces, desde el 2003 al 2013, eh, para poder publicar este libro que tuviera que ver, o sea, o este capítulo que tuviera que ver con la acupuntura diseñada para la fertilidad, que en ese entonces está teniendo mucho vuelo. Y hoy en día la acupuntura eh, para la fertilidad, para el tratamiento para potenciar la fertilidad o para el tratamiento de condiciones de infertilidad, incluso el parto, el preparto y el postparto, hoy día es una terapia muy, pero muy demostrada, utilizada y tremendamente segura. Entonces, creo que mi misión es poder compartir la experiencia y esparcir lo más posible todo lo que podamos hacer en ese ámbito de la reproducción, que es un campo muy apasionante. O sea, imagínate tener pacientes que podamos ayudarlos a
a cumplir su sueño de tener un bebé, de concebir, y también a aliviar ese parto. Es un campo muy, muy reconfortante. Oye, Tomás, aprovecho Sí, al tiro a hacer esta pregunta. ¿Cómo para las personas, quizás en este momento hay muchos colegas, pero también sí. hay eventualmente pacientes? Quizás lo más básico, ¿cómo se podría relacionar la acupuntura con este proceso de gestación o con este ya al comienzo, en este inicio de la concepción? ¿Cómo se podría describir esta relación? Eso es una gran pregunta porque eso comienza, los primeros registros que empiezan de alguna forma, a elaborar este desarrollo embrionario o la embriología en la medicina china. Se data desde Sun Si Miao, que nosotros lo conocemos y todos los acupunturistas lo tienen que conocer. Es casi un ser mitológico en la medicina Mm. china, pero él es el primero que describe de alguna forma el desarrollo embrionario y cómo la acupuntura puede ir potenciando estos diferentes tejidos que se van desarrollando en los diferentes meses de gestación. Ahora, ahí hay una particularidad bien interesante, que la medicina china establece 10 meses de gestación. En cambio, la medicina occidental establece 42 semanas, que es cerquita de 9 meses. Entonces, ahí hay una corrección en la fecha de inicio del embarazo, que Sun Simiao lo elabora bastante, bastante bien. Pero es Sun Simiao, es el primero que describe este desarrollo embrionario y qué tejido se va desarrollando en cada uno de los meses. Y hay una tabla bien interesante que dice que el primer mes se desarrolla casi como una masa, el segundo mes los tendones, los músculos y así sucesivamente. Elabora todo un tratamiento que va acompañando el desarrollo embrionario. Entonces, muchos de nosotros salimos de la acupuntura o de los cursos de acupuntura pensando que la acupuntura en el embarazo es prohibida, pero Sun Simiao le da vuelta a ese concepto y dice que sí podemos hacer acupuntura en forma muy segura, potenciando lo que se está desarrollando en el mes siguiente de acuerdo a esta tabla de desarrollo embrionario. Y es bien interesante, ahí da para hacer un congreso entero de qué podemos hacer en el desarrollo embrionario. Es bien interesante Totalmente. lo que propone Sun Simiao ahí. De hecho, Es por aquí tengo interesante una... porque también desde mi punto de vista, creo que hay poca información al respecto. Ahora, claramente hoy en día hay más cursos de profundización, Sí, pero es interesante tener esta visión clásica. Yo siempre describo, sí o sí tenemos que tener presente qué fue lo que dijeron los grandes textos de medicina tradicional china y también eventualmente comparar con lo que nos dicen hoy en día la evidencia moderna. Pero es interesante determinar cómo hace más de 2000 años ya se estaba hablando sobre este tipo de intervenciones de inserción de agujas, ¿vale? Para fomentar este proceso y este desarrollo embrionario. Entonces, sí, ahora, ¿cómo lo hicieron en ese momento? Yo creo que esa va a ser la gran pregunta, pero qué interesante que ya lo estén describiendo en ese tiempo, ¿sí? sí, y hay... me encantaría ponerte imágenes, no sé cómo hacerlo, Quizás pero fue con el teléfono, puedes sacarlo para mostrar y cambiar la cámara, puede ser. eh, Cambiar la cámara, a ver, o no. cambiar Sí, la cámara hacia adelante. Espérame, exacto. ¿se podrá cambiar hacia adelante? Sí, acá. Dame un segundo porque aquí yo tengo en mi computador, tengo justo una imagen bien interesante eh, espérame, que habla justamente de esto. Dame un segundo, déjame Ya. mostrarte el computador. De momento voy a hacer la publicidad. Aprovecho de comentarle a la gente linda que estaba hablando con Tomás Díaz sobre temáticas de desarrollo fetal. También vamos a ¿Mm? hablar más adelante sobre cierta posición del el feto y describir que esta temática se va a abordar
en el próximo seminario de Medicina Tradicional China basada en la evidencia, que se va a realizar el 16 de julio del 2022. Para mayor información pueden escribir a kinechen2020@gmail.com o en este momento voy a dejar los links para que la gente linda pueda formar parte de este tremendo, tremendo seminario con grandes expositores. Dentro de ellos estará Tomás Díaz, un referente a nivel nacional. Ahora sí, Tomás, Mira, estamos viendo la imagen. ¿están viendo la imagen? Mira, esta es una imagen bien clásica que aparece en un texto que es del 982, o sea, el primer milenio, hace por lo menos 1200, mil años y algo, y que describe cada 3 meses cómo es el desarrollo del embrión dentro de la madre y cuáles son las posibilidades de tonificación o de tratamiento con acupuntura y con medicina china, en el fondo con hierbas, en cada una de las fases y de los trimestres del desarrollo embrionario. Entonces, está súper, súper desarrollado desde el 982 en adelante, donde fue publicado este libro. Entonces, si bien hay muchos tratamientos que no son aconsejables, hay muchos tratamientos que sí son aconsejables en el embarazo y exclusivamente también en el parto y en el posparto, que es una fase bien, bien interesante de trabajar. Oye, Tomás, ahí también vuelvo a hacer una intervención en relación a cómo, por ejemplo, la acupuntura y la moxibustión pueden fomentar a generar este desarrollo. Hablamos de tonificar, dispersar en contexto de medicina tradicional china, porque muchas Sí. veces hablamos de acupuntura, pero también de moxibustión. Habrá, por ejemplo, quizás lo voy a comentar en el seminario, pero en este proceso de desarrollo, algún punto en particular que sea ideal tonificar en este proceso de embarazo, de desarrollo embrionario. Sí, eso va a depender siempre de la etapa de desarrollo embrionario que esté la paciente, pero sin embargo hay dos puntos que se repiten siempre, que es riñón 3 y estómago 36, Claro. que son siempre ocupados en términos de tonificación. Ahora, eh, la moxa en ese entonces era una de las únicas formas de incorporar calor en forma externa. Nosotros hoy día tenemos formas un poquito más modernas de incorporar calor, una lámpara de TDP o una lámpara infrarroja o un láser, que también incorporan un cierto tipo de calor en nuestros pacientes, que también pueden ser ocupados en forma súper eficiente. Eh, Antiguamente se ocupaba mucho más moxibustión o otro tipo de hierbas. Hoy día se ocupa cada vez menos. Yo en mi consulta ocupo un sistema de moxa que es de grano arroz, que es una moxa más japonesa, que es muy, muy inocua, muy, muy benevolente, digo yo. Muy poco humo, muy poca cicatriz, y un efecto bien, bien profundo, bien interesante. Y eso es lo que voy a estar contándoles en el seminario, que de alguna forma existen muchos protocolos para el tratamiento del último tercio del embarazo o para mejorar esta posición en el embarazo. Eh, y el protocolo que yo ocupo y que me ha dado muy buen resultado es con moxa en grano de arroz. No solamente en el punto vejiga 67, sino que también en otros puntos que son muy interesantes de utilizarlos en combinación con vejiga 67. Entonces, ese tratamiento y ese desglose de tratamiento es lo que vamos a estar conversando en el seminario del sábado 16 de julio, que Tremendo. que la idea es que cada vez más los acupunturistas tengan esta información y la puedan ocupar y podamos, como tú dices al principio de esta conversación, podamos hacer de alguna forma una suerte de recopilación de resultados.
¿ok? Al final de mi charla, les voy a dejar un cuestionario que nos podría servir para recopilar información acerca de los resultados de nuestros pacientes embarazados. O sea, si yo trato y tú tratas embarazadas y hacemos este cuestionario y lo dejamos disponible, podría ser una muy buena idea de recopilar información a lo largo de todo Chile y idealmente a lo largo de todo Sudamérica. Entonces, en este seminario también les voy a proponer a los asistentes ser partícipes de este cuestionario que podamos, de alguna forma, en conjunto, generar evidencias y generar evidencias que nos sirvan a todos. Perfecto, perfecto. Creo que una muy buena dinámica de intervención, tanto a nivel del seminario, pero también que pueda continuar, porque creo que esto es levantar información. De hecho, con colega Nefi, creo que estaba presente Nefi el día de hoy, mencionábamos sobre esta opción de recopilar información en relación a las intervenciones terapéuticas. En este contexto de acupuntura, por ejemplo, nivel de dolor, qué tipo de puntos se utilizan, pero qué interesante hacerlo en este contexto de embarazo, ¿vale? Así que me parece genial. Quiero agregar a las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como acá en Instagram, que este seminario es un seminario online que se va a realizar el próximo 16 de julio, ¿vale? Para mayor información pueden escribir a kinechen2020@gmail.com para enviar el programa del seminario donde se van a exponer los temas a presentar junto con parte de la historia y el currículum de los expositores, ¿vale? Así que frente a cualquier duda también pueden escribir acá por mensaje interno acá en Kinechen. Quiero hacerte una pregunta, Tomás, continuando con esta entrevista que siento que el tiempo aquí vuela. Así Bueno, que es hay que verdad. aprovecharlo al máximo. Quiero hacer dos intervenciones, mira. A ver. Hablaste del punto vejiga 67 y esto fue lo que yo el otro día con otros colegas hicimos la presentación yo hice la parte de acupuntura científica en el diplomado de Medicina de Salud Integrativa de la Católica. Ahí está entrando un poco ya el módulo de Medicina China. Y hablaba, por ejemplo, del punto vesícula biliar 37, ¿vale? Que está asociado con los ojos desde el punto de vista de la medicina china. Ajá. Ahora, visión occidental, esto es muy interesante. Acá, vejiga 67. Si yo, con la aguja, pincho, acá, vejiga 67, ¿vale? A nivel de la corteza somatosensorial, o a nivel si hiciéramos una resonancia magnética funcional para ver la activación. ¿Qué nos dice la lógica occidental? Si yo pincho un punto acá en el dedo, en el quinto dedo, ¿vale? Del pie, a nivel de la corteza somatosensorial, se debería activar esta zona porque lo estoy estimulando, ¿sí? ¿Cómo? Y aquí quizás lo vas a escribir en el seminario, pero podríamos abordarlo a grosso modo, cómo un punto acá del pie puede influir en el proceso del embarazo, sobre todo en la posición podálica fetal. Quizás profundice mucho en la pregunta, a grandes rasgos, porque claramente la idea es que esta pregunta se espera que se pueda resolver acá en el seminario. Sí, voy a dejar una parte de esta respuesta en incógnita, pero Claro. la punción y la aplicación de Moxa en este punto específico va a generar un efecto en el meridiano que genera una reacción inmediata, pero inmediata en los primeros 5 o 10 minutos sobre el feto. Y eso es medible y reconocible. Y esa reacción en el feto que se ha medido y que se ha estudiado y comprobado es lo que genera que el feto se dé vuelta. Entonces, más que lograr que se dé vuelta, lo primero que estamos observando en la aplicación de este punto es que el feto tiene una reacción. Y esa reacción puede ser medible en frecuencia cardíaca y en movimientos fetales. ¿Ya? Y Sí. esa explicación es lo que vamos a desarrollar en el seminario, porque es una muy interesante explicación que de alguna forma, para mí, confirma que la teoría de meridianos es una teoría que está basada en una fisiología de meridianos y una fisiología
de alguna forma biomecánica del cuerpo humano. Entonces, de alguna forma, cuando interactuamos con esta biomecánica del cuerpo humano a través de la teoría de los meridianos y a través de esta intervención como la moxibustión o la acupuntura, podemos establecer efectos como lo que estamos proponiendo en esta charla, que es el movimiento fetal, una reacción fetal y el movimiento fetal que causa que el feto cambie su postura o cambie su posición. Pero Sí, yo creo que es justamente la pregunta que intentamos resolver, sí. o que se intenta resolver. Yo insisto en este tipo de puntos que tienden a ser, desde el punto de vista de la lógica occidental, no hay relación, ¿vale? Anatómicamente o fisiológicamente hablando, insisto, desde nuestro punto de vista occidental, pinchando un punto acá en la pierna, podría tener efecto acá en los ojos, pinchando un punto acá en el pie, en el dedo, podría generar un efecto acá en el abdomen. Ahora, O, por ejemplo, acá, pintando acá en la mano, podría generar un efecto a nivel de los pulmones. O sea, insisto, nuestra lógica occidental muchas veces puede que nos limite sí, a entender en nuestro cuerpo como segmento anatómico, expresión, por eso digo, corteza somatosensorial, ¿sí? claro. Porque nuestra lógica dice que si estimulamos estos puntos a nivel de la corteza somatosensorial, en este homúnculo somatosensorial, se va a activar la zona que se está estimulando. Pero, ¿qué ocurre cuando evaluamos desde también nuestro punto de vista occidental que se generan cambios a nivel, por ejemplo, del pulmón, a nivel de la corteza visual, o en este caso a nivel de abdomen y con movilización del feto, teniendo presente que esto fue descrito hace 1000 años, 2000 años y más, ¿vale? Entonces, Sí. sí o sí, hoy en día hay muchas cosas que no nos dan la información nuestra medicina occidental, pero que sí, en medicina tradicional china ya se describió y se están viendo los efectos hoy en día. Ahora, hay una aproximación bien interesante desde el punto de vista occidental, con esa relación tan a distancia que tienen los puntos, y tiene que ver con la distribución de la fascia. Y ahí hay un anatomista bien interesante que hace el cruce de información entre la fascia bien occidental, anatómicamente hablando, y el recorrido de los meridianos. Y ese es como, se llama Thomas Myers. Él Claro. hace un cruce de información bien interesante y de alguna forma explica por qué puntos muy distales tienen tan buen efecto proximal o tan buen efecto sobre el movimiento de las extremidades. Yo creo y me da la sensación de que esa aproximación moderna es una muy buena aproximación que ya habían desarrollado hace 2000 años solamente observando al ser humano. Y eso es muy interesante que hoy día lo podamos comprobar y lo podamos de alguna forma eh, establecer como a ciencia cierta. Sí. Es bien De hecho, por interesante. ejemplo, Myers habla sobre la cadena miofacial Sí, calcáneo occipital, ¿vale? sí, Acá, desde el calcáneo hasta el hueso occipital. Y en medicina china hablamos de el canal de vejiga, que hace el claro. mismo recorrido, ¿vale? Sí, Entonces, interesante, de hecho hay imágenes que hacen esa comparación de esta cadena miofacial junto con la sí, cadena o el canal de vejiga y nos permite entender quizás qué es lo que quisieron decir hace más de 2000 años. También tal cual. otra investigadora que es la doctora Helen Lanchba hace la descripción del efecto de la inserción de la aguja con la rotación en relación a qué ocurre con la fascia, cómo se moviliza la fascia y se enrolla alrededor de la aguja con la inserción y la rotación. Eso es muy Podemos interesante, entender sí. entonces el efecto local que genera la aguja y también el efecto sistémico a distancia, Tal sin cual. nombrar a la vez el efecto a nivel del sistema nervioso central con esta inserción, ¿vale? Entonces, netamente con visión de fascia, podemos eventualmente, porque insisto, esta es una cascada de eventos, ¿sí? ¿Qué Yo efecto se está ahí, generando con la inserción? sí, y ahí en la fertilidad y en la maternidad, en el embarazo y el parto y la lactancia, agregaría que existe y está comprobado también, y va a ser materia
de la exposición, que también se puede explicar por un efecto hormonal, porque hay liberación de Claro. prostaglandinas que también generan esta reacción en el feto. Qué Entonces también interesante. hay un efecto hormonal interesante que está dado por la relación que tiene este meridiano con las glándulas suprarrenales. Entonces ahí también hay un efecto muy interesante. Claro. Y ahí con glándula suprarrenal, sí o sí también no podemos dejar de lado el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿vale? Y aquí, Tal cual. el nivel de estrés de la mamá al momento de estar en este proceso de embarazo. ¿Cómo te influye en este giro del bebé? No sé si lo vas a nombrar, yo aquí estoy vociferando ideas que me están llegando. Tal cual. Y ese es Pero, uno de los grandes, para mí, es lo que me entrega la acupuntura en el tratamiento de este tipo de pacientes, es que no solamente generamos un efecto sobre el bebé, sino también el efecto sobre el sistema materno ah, es impresionante. O sea, una paciente que llega nerviosa, que llega con la sensación de que las cosas están mal, y la acupuntura lo que ofrece ahí es un tratamiento positivo, de que la naturaleza tiene su curso, la naturaleza hay que ayudarla alguna vez, o hay que dejar que las cosas sucedan, y cuando la paciente se logra relajar y logra entrar en este proceso natural, es que suceden las cosas maravillosas que nosotros vemos. Entonces también, para mí, lo que la acupuntura ofrece a nuestros pacientes es un tratamiento positivo, un tratamiento que no va a eliminar síntomas ni a aplacar procesos naturales, sino que viene a desarrollar lo que naturalmente sucede con el embarazo, lo que naturalmente sucede con el desarrollo embrionario y lo que debería suceder con la mujer, que debería suceder y debería estar cada vez más relajada, más tranquila, más confiada en este proceso. Y eso, la acupuntura es impecable en otorgar esa sensación a nuestros pacientes. sí. Y eso es lo que a mí me gusta de la acupuntura, porque el tratamiento de estas como positivo y propositivo le entrega a la paciente herramientas para sentirse mejor y para sentir que puede tener de alguna forma un dominio sobre lo que le está pasando. Y eso es muy interesante. Y eso también vamos a hablar bastante acerca de este protocolo más moderno o modernizado que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Tremendo, tremendo. La gente linda que nos está viendo, ¿qué le está pareciendo esta transmisión y con estas temáticas expuestas? Si se dan cuenta, estamos hablando en contexto de acupuntura de efectos, atención, psico, neuro, inmuno, endocrinos y claramente tengo que agregar fasciovasculares. Seis conceptos que quizás pueden englobar todos los efectos que pueden generar la acupuntura, ¿vale? Y si esta visión la asociamos con el contexto de embarazo, claramente podemos generar cambios. Así que sí o sí tenemos que invitar a los chicos para que no dejen no se queden fuera y no digan que no les avisamos. Los invitamos acá al próximo seminario de medicina tradicional china basada en la evidencia, que se va a realizar el próximo 16 de julio de este año. Aún están disponibles los valores de preventa, se adjuntan la información, los links para que puedan acceder. Y frente a cualquier duda o pregunta pueden escribir a kinechen2020@gmail.com o enviar un mensaje a Facebook, a Instagram de Kinechen y con gusto estaremos respondiendo sus dudas e inquietudes. Oye Tomás, pregunta al millón. ¿Qué experiencia terapéutica te ha llamado o cuál de todas te ha llamado más la atención durante la realización de intervenciones con medicina china? A mí me impresiona cada día lo que puede lograr el paciente con esta intervención que es la acupuntura o la sesión de acupuntura o el tratamiento de acupuntura. Creo que, y siempre pongo en porcentajes, que el mayor porcentaje lo hace el paciente. Nosotros logramos hacer un porcentaje
muy pequeñito o un puntapié para que se desarrollen procesos en el paciente que son los que el paciente necesita. Eh, Cosas importantes y interesantes en mi trabajo con pacientes embarazados o pacientas embarazadas es que se aproximan a un trabajo de parto eh, habiendo logrado el cómo se quieren sentir, habiendo de alguna forma limpiado de todos los preconceptos que tenían y habiendo ganado mucha conciencia de los niveles de relajo necesarios para que el proceso de parto se desencadene y genere bienestar, más que susto, más que otras cosas que no son tan benéficas para el paciente. Entonces, cuando el paciente me manda un mensaje diciendo que el trabajo de parto fue luminoso, fue tranquilo, fue aliviante y aliviado, eso ya me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Poder ayudar con un granito de arena en esa época tan bonita y tan significativa en nuestros pacientes es, es muy satisfactorio. Oye, yo agregaría también, y tan estresante, porque el proceso de parto muchas veces, la idea y lo que todo el mundo te dice tiene que ser relajado, pero hay que estar ahí, ¿vale? Y es el proceso Totalmente. de la mujer con esta futura vida, pero también cómo está su relación de pareja, de familia, su entorno laboral, su alimentación, ejercicio, dolores, ¿sí? Hay que entender a la persona como un todo, esta visión sistémica que te otorga la acupuntura, por ejemplo, en este proceso de entrevista. Entender a la persona no solo porque tiene una alteración quizás en la posición del feto, sino que qué está ocurriendo con esa persona en este momento, en los 7, 8, 9 meses, qué va a ocurrir posterior al parto, en el puerperio, qué está ocurriendo con esta mujer, con, insisto, pareja, familia, y me parece muy interesante lo que describes con los conceptos que manejan, con estas creencias. Muchas veces las personas o las mujeres quieren tener un parto vaginal y se genera un parto abdominal o una cesárea. ¿Qué ocurre también con esos conceptos, con ese proceso de recuperación, ¿vale? ¿Cómo la acupuntura nos puede ayudar en esto? Claramente hay sustento y hay experiencia y también hay evidencia que nos determina que realizando las intervenciones de acupuntura podemos generar cambios. Sí, ahí me gustaría agregar que el trabajo previo al parto Mm. permite que la paciente tenga un dominio en estos niveles de dolor o niveles de relajo necesarios para poder entender el dolor como un proceso normal y natural. Muchas veces nuestros pacientes o nosotros mismos le tenemos susto al dolor, le tenemos miedo, nos arrancamos del dolor. Entonces, cuando empezamos a entender que el dolor tiene una intención positiva y entender cuál es la intención positiva de ese dolor o de ese disconfort, para no llamarle dolor, sino que disconfort, empezamos a entender que eso nos entrega información, nos entrega herramientas para entender qué es lo que tenemos que hacer. Hay un ejemplo muy interesante que me tocó en una paciente que tenía cefaleas, por ejemplo, un tema muy alejado de lo que estamos conversando ahora, pero tenía cefaleas. Entonces, en nuestra conversación empezamos a entender que ese dolor de cabeza le estaba diciendo algo. Entonces, empezamos a conversar y a entender que el dolor en realidad no era algo malo, no era algo para arrancarse, sino que era algo para detenerse y entender qué es lo que me está diciendo. Me estará diciendo que tome más agua, que descanse, que me ponga en una habitación sin luz, que pueda dormir un poco más. Entonces, también desde ahí el concepto de la medicina china toma el dolor como algo útil, como algo positivo, que tiene una intención positiva para que hagamos algo propositivo y positivo. Entonces ahí el trabajo del dolor en el parto es muy interesante porque de alguna forma refraseamos o reconfiguramos este concepto de dolor que tenemos y que tienen nuestros pacientes. ¿Vale? Entonces, Interesante.
hacemos ese trabajo de reconfiguración del dolor en términos positivos, logramos que nuestra paciente entienda que el dolor es algo que se puede traducir en una información de qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor. De esa manera es un cambio de concepto. Un cambio de conceptos, se Totalmente, entiende el dolor como parte de, que no es algo malo. De hecho, si uno le pregunta a las personas si el dolor es bueno o malo, el 90% te va a decir que quizás es malo, ¿vale? Ahora bien, el dolor no es ni bueno ni malo. El dolor es dolor y te está dando información. Lo interesante es totalmente, de dónde viene ese dolor y qué hacemos con ese dolor, ¿vale? totalmente, totalmente. Muy bien. Insisto, acá el tiempo vuela, 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 vuela. Y ya nos queda poco, chicos, nos queda poco. Cuéntanos qué le está pareciendo esta entrevista, esta transmisión. Y para ir ya Sí, finalizando, sí o sí tenemos que invitarlos a participar en el seminario. Chicos, va a estar muy, pero muy interesante, ¿vale? La temática que va a presentar Tomás se asocia con la posición podálica fetal, ¿vale? Cómo la acupuntura y la moxibustión pueden generar cambios en la posición del feto, ¿vale? Y sería cómo, interesante también ver ¿sí? si es que hay alguna pregunta, Sebastián. Por favor, chicos, si alguien acá, a ver, habían comentado, bueno, te están viendo desde México, Tomás. Buenas tardes desde México. ¿Qué más? Buenísima, grandes. No me lo pierdes, dice Ingrid. Parece ya Ingrid y fertilidad y acupuntura.cl también están acá. Chicos, ¿alguna pregunta asociada con las temáticas descritas de parto, de quizás de fecundación, de proceso embrionario? Pueden ir comentándolos, ¿vale? Para agregarlo el día de hoy y poder resolverlas durante esta transmisión, ¿vale? Agregar, chicos, que seminario próximo 16 de julio. Dejo acá la información. Pueden ir comentando preguntas relacionadas con la temática que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? ¿Alguna Para pregunta? ir, para ir como concluyendo y también Ajá. entregar información a las personas que se incorporan, ahora último, esta ponencia o exposición de este tema va a intentar y va a responder en términos lo más científico posible o con mayor evidencia posible a la pregunta de cómo podemos intervenir y mejorar el proceso preparto cuando el bebé está en una posición que occidentalmente se considera no adecuada. ¿Okay? Y cómo podemos establecer que nuestra intervención está teniendo un efecto y qué efecto puede tener. Y esa explicación es la que vamos a intentar resolver, conversar, evidenciar y proponer como tratamiento. Exacto. Aquí sí o sí quiero rescatar lo que describes con evidencia clásica y evidencia científica, ¿vale? Y eso es el fuerte de este seminario. No solo quedarnos con que esto me sirve porque sí, sino que, ojo, hay evidencia clásica de hace más de 2000 años que describe esto. ¿Qué nos dicen las revisiones sistemáticas? ¿Qué nos dicen los estudios pilotos, por ejemplo, sobre ciertas técnicas, ¿vale? Todo esto y más acá en el seminario. Acá, Tomás, se están preguntando, mira, dice Kine Soleil, ojalá haberlo sabido antes de tener a mi hija que venía en posición podálica. Tuve que hacer necesaria. Mira, acá también, salud natural, terapia, describe. Me gustaría saber si la medicina tradicional china considera una edad tope para la maternidad. No he leído un límite de edad, pero en mi experiencia, el paciente más grande que he tenido ha sido de 47 años. Y fue un embarazo primerizo, fue un embarazo natural. Eso no quiere decir nada, pero Mm, la labor de la medicina china aquí está en complementar lo que un ginecólogo de medicina occidental pueda diagnosticar o pueda ofrecer. Y la labor nuestra está en potenciar lo que naturalmente puede suceder. Entonces, en ese sentido, el paciente es un universo y no podemos generalizar y decir la edad de tope son 40 años o la edad de tope son 45 años. Hoy día, con las tecnologías que tenemos, la edad de tope ya no existe.
tenemos, no sé, tecnologías como ovodonación o gameto o embriodonación hoy día. Entonces eso se va moviendo los límites bastante. Y ahí la misión nuestra es apoyar, es potenciar, es ayudar a nuestro paciente a encontrar ese objetivo. Entonces no me atrevería a decir un límite de edad, me estaría eh, poniendo una zancadilla a mí mismo. Exacto. Oye, Tomás, otra pregunta acá. ¿Qué A ver, factores pueden llevar a la posición podálica desde la medicina china? esa es una gran discusión y lo que yo veo es que gran cantidad de pacientes que tuvieron dificultades en el embarazo, llámese problemas de fertilidad o de infertilidad, también tienen y observan ciertos síntomas o ciertos síndromes durante el embarazo. El no moverse, el no hacer ejercicio, también es un factor importante en la posición del bebé en el último tercio. Entonces, ahí el gran consejo es hacer ejercicio, moverse, todos los ejercicios de natación, de yoga para embarazadas son muy, pero muy recomendables. Porque el efecto que buscamos con nuestra intervención es generar un movimiento en el feto. Y el movimiento, desde la medicina china, es algo yang, algo que de alguna forma moviliza la energía, moviliza el chi, movilizar el chi. Ese es el gran objetivo de nuestro tratamiento. Entonces, todas las cosas que movilicen el chi, desde la alimentación, el ejercicio, la meditación, el dormir y el descansar, son cosas muy benéficas para la postura del bebé y para el desarrollo del embarazo, para la época de preparto y el parto mismo. Perfecto. Chicos, ¿cómo van con esta tremenda transmisión? Ya para ir finalizando, quiero que puedan ir comentando acá en Facebook o en Instagram qué les ha parecido o con qué se quedan de esta transmisión. Y ahora para ir finalizando, Tomás, ¿con qué te quedas tú de esta transmisión? Yo me quedo con muchas ganas de compartir y con esta idea de que los acupunturistas de alguna forma tengan este ánimo de una medicina complementaria basada en la evidencia, una medicina más abierta, una medicina más cooperativa, que todos nos podamos beneficiar de la experiencia de los otros, que eso es de alguna forma lo que está sucediendo en la ciencia moderna, que está cada vez más siendo más abierta y más cooperativa. Y eso es muy interesante, y eso tenerlo en Chile es una gran oportunidad. Y empezar con un granito de arena es un comienzo. Uno llega a la meta paso a paso, y este es un primer paso, o uno de los primeros pasos, y eso es un gran logro. Tremendo, tremendo. Yo creo que sí o sí tenemos que seguir avanzando en esta línea. Me gusta esa palabra que describes cooperativa, ¿vale? Tenemos que cooperar entre, no decir una visión es mejor que otra, sino que ambas van a mejorar el proceso terapéutico de las personas. Acá queda una pregunta, dice, ¿qué se puede hacer desde la medicina tradicional china en caso de amenaza de aborto? Va a depender mucho de en qué fase del embarazo está. Hay muy pocos puntos descritos para detener contracciones. En la literatura más, podemos decir, clásica, hay solamente un punto que dice que detiene contracciones, y eso es el punto riñón 9, que es el único punto que logra relajar el útero y detener contracciones, si es el caso de esa pérdida o de ese principio de aborto. Eh, pero hay muchas otras causas, hay muchas otras condiciones que podemos ayudar y que podemos de alguna forma mejorar las condiciones de ese embarazo. Pero se me viene a la cabeza solamente ese punto que está descrito como un punto antiabortivo, que es riñón 9.
porque logra relajar el útero y detener contracciones. Perfecto. Aborto siempre asociado en este contexto de contracciones, ¿vale? Claro. Acá está diciendo Zenit, está buenísimo. Se nota que Tomás sabe muchísimo de medicina tradicional china. Ahí saludos a Zenit Navarrete. Y acupuntura Buenísimo. colaborativa me encanta, dice Ingrid Esser. A ver, acá por acá están comentando, dice Elen.lug, gracias por compartir los conocimientos y engrandecer mi aprendizaje de cosas nuevas. Mil gracias. Dios lo bendiga a los dos. Así que, muchas gracias. Buenísimo, aquí Gracias, esa Fernando. acupuntura JP Quesada. Excelente. Oye, Tomás, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por estar acá presente en Kinechén en esta entrevista. Es un día feriado y te toman la molestia para estar acá, transmitiendo el conocimiento, la experiencia y claramente se logra transmitir la motivación por lo que haces, ¿vale? Y eso es muy, pero muy interesante. Así que agradecer tu tiempo. Cuéntanos ya para finalizar unas últimas palabras. No, yo muy agradecido de ser parte de esta cooperación, de esta instancia donde podamos compartir experiencias, pero también recibir preguntas y recibir experiencias de otras personas. Eso para mí es muy importante, estar en contacto con otros y poder mejorar lo que le ofrecemos a nuestros pacientes y, y si podemos de alguna forma ser cada vez más las personas que pensamos así, en forma cooperativa, en forma, de alguna forma más universal, más de la mano todos, creo que podamos hacer que esta medicina china y la acupuntura específicamente sea una mejor medicina y específicamente en el lugar donde estamos viviendo. Tremendo, sí. Yo creo que acá en Chile tenemos mucho, pero mucho potencial, con mucha gente que se maneja en esta área y que cada vez se está fomentando la difusión. Aquí deduzco que María Follier Circulaire dice, soy estudiante de medicina china y agradezco un montón estas instancias. Son secos. Andy Vilas N, muchas gracias por la respuesta. Ingrid Esser, acupunturista, muchas gracias a ambos. Ha sido genial, dice Andy. Pago Medicina China, muchas gracias. Así que, chicos, muchas gracias a ustedes por estar acá presente el día de hoy. Tomás, abrazo a la distancia. Nos estaríamos viendo virtualmente el próximo 16 de julio en el seminario de Medicina Tradicional China basada en la evidencia. Para más información, pueden escribir a kinechen2020.gmail.com o pueden enviar un mensaje para recibir el programa del seminario y claramente los esperamos para entregarle mucha, pero mucha información de valor asociado con evidencia clásica, evidencia moderna, evidencia científica y experiencia clínica. Dejo acá los links, si frente a cualquier duda no pueden acceder, me pueden escribir y con gusto estaré respondiendo. Así que muchas, pero muchas gracias. Tomás, una vez más, Muy abrazos bien, a la un distancia. abrazo a todos y gracias por estar aquí con nosotros en la virtualidad y en la distancia. Que les vaya muy bien a todos, disfruten su día, su semana y nos vemos el 16 de julio. Esa es la Éxito. actitud. Chicos, nos vemos, que estén todos muy, pero muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.